diseños de investigación y tipos de artículos científicos. Hemos visto antes una clase introductoria inicial que tuvimos presencial, luego en la segunda clase hemos visto un poco acerca de búsqueda de información. Eso es lo que hemos desarrollado en las prácticas, que ya iniciamos con un grupo el día domingo, pero que esta semana vamos a completar, que son las prácticas en búsqueda de información, base de datos. Y ahora vamos a enfocarnos en diseños de investigación y tipos de artículos científicos, ¿ok? Para poder empezar a poder hacer lectura crítica. A ver, ¿no? Ok, entonces primero comenzamos con la parte de artículo científico, ¿ok? La UNESCO ha declarado que la finalidad esencial de un artículo científico es comunicar resultados de investigaciones, ideas, debates de una forma clara, concisa, fidedigna, siendo la publicación uno de los métodos inherentes al trabajo científico. Esto quiere decir que aquello que nosotros vamos a desarrollar lo vamos a poder publicar para su crítica, su debate, para poder hacer las comparaciones respectivas. ¿Ok? Muy bien. Tipos de artículos científicos en una revista. Bueno, tenemos artículos de investigación donde se describe en detalle todas las características de estos trabajos, ¿no? Que pueden ser realizados por uno o más autores. Pueden ser también artículos de revisión, donde no hay una investigación en sí, sino se compila una serie de artículos científicos y se hace un análisis de los mismos. También hay artículos de retracción. Esto está siendo cada vez más frecuente debido a ciertas faltas en la ética de la publicación, donde un autor corrige o retira un trabajo propio anterior debido a factores diversos. Puede ser porque hay dificultad para replicar resultados, puede haber denuncias de fraude, como le comenté, errores cometidos, dificultades en el equipo de trabajo. Pero estas retracciones no son iniciativas del autor, por lo general son iniciativas de las editoriales o las revistas que detectan estas faltas. Comentarios y críticas también. Hay artículos que se envían al editor con manera de comentario, complementando alguna publicación. Cuando uno es un revisor de publicación científica, a veces se solicita que uno haga un comentario acerca de alguna investigación que se desarrolla. O trabajos teóricos, ¿no? También se plantea un modelo, una teoría, ¿no? Un fenómeno, para poder comprender un fenómeno o conjunto de fenómenos en una realidad concreta o un dominio de conocimiento. Son diversas formas, ¿no? Nosotros lo vamos a resumir de esta manera. Las revistas tienen editoriales, que son comunicaciones que hace el editor de una revista, ¿no? Es un cargo que asume una persona y este cargo hace que la persona tenga una comunicación a través de la revista, enviando algún perfil, algún punto de vista en relación a algún tema común, ¿no? Luego los artículos originales. Los artículos originales son la carnecita de las revistas científicas, porque son las investigaciones presentadas en detalle, ¿no? No tanto en extenso, porque estas publicaciones de artículo original tienen un formato en el cual se tienen que ajustar a los requerimientos de la revista. La revista pone un límite de palabras, un límite de figuras, ¿no? Entonces, no es en extenso. Las tesis sí son investigaciones detalladas en extenso, porque no hay un límite para su contenido, ¿no? A veces uno puede buscar tesis en los repositorios de las universidades, ahí están las tesis y pueden ser revisadas, ahí está todo en detalle, en extenso. En las revistas científicas, los artículos originales tienen un límite que se ajusta a las características de la revista. Cada una tiene sus normativas y sus recomendaciones. También hay comunicaciones breves o cortas, que pueden ser en relación, por ejemplo, con algún tema de debate, ¿no? Puede ser, por ejemplo, yo he hecho eso a veces cuando uno hace una denuncia de un fraude, también puede hacer notar este detalle, ¿no? Reportes de caso es otro formato donde no hay una aplicación de métodos científicos, sino simplemente encontramos un caso fuera de lo común, ¿no? En nuestra práctica y consideramos que debe ser compartido para que sea conocido por la comunidad científica.
Temas de revisión, como mencionamos anteriormente, no hay una investigación en sí, sino que, aunque obviamente hay una revisión que puede ser incluso sistematizada, ¿no? Pero lo que hacemos aquí es, bajo un punto de vista, una perspectiva del autor, se incluyen una serie de artículos o de investigaciones para que luego sean analizados también bajo el punto de vista del mismo, ¿no? Del autor, ¿no? Hay algunas otras publicaciones pequeñas, in memoriam, ¿no? Reseñas, por ejemplo. Reseñas se refieren básicamente a veces a libros publicados, ¿no? Y las cartas al editor donde se comunican temas de, como le digo, diferentes puntos de vista. A veces hay discrepancias entre las publicaciones y algún autor que tenga algún prestigio y es bueno siempre esto enriquece mucho a la comunidad científica. Estas son algunas formas. Vamos a ver en detalle algunos de ellos. Los artículos de publicación, los artículos científicos que se publican en las revistas tienen que pasar por una revisión de pares. La revisión de pares es, es el proceso a través del cual una investigación pasa a ser evaluada, ¿no? Este es uno de los grandes beneficios de la publicación científica, porque se imaginan ustedes ¿cuánto podría pagar uno, por ejemplo, para que su investigación sea revisada por expertos? ¿No? Le dicen pares, pares porque son, supuestamente son expertos en ese campo, en el campo en el que uno publica, en el que uno investiga. Entonces, eso tiene un gran valor, porque es una opinión de un punto de vista favorable o de repente no, en relación a lo que uno hace. Es una especie de control de calidad de su trabajo. Por ahí la recomendación de publicar siempre existe, ¿no? Es uno de los beneficios de tantos beneficios. ¿Qué artículos son sometidos a revisión de pares? Acá lo tenemos. Artículos originales, comunicaciones breves o cortas, reportes de casos, temas de revisión, son sometidos a revisión de pares, ¿no? Estas formas de publicación no se someten a revisión de pares y solamente le da un visto bueno el comité editorial, ¿no? Editoriales in memoria, cuando ha fallecido alguna persona con una gran trayectoria en algún campo relacionado a la publicación de la revista, la línea de investigación, reseñas, cartas al editor, no requieren de revisión de pares. Este es un ejemplo, esta es Acta Médica Peruana, es la revista, el órgano oficial del Colegio Médico del Perú, para que vean una idea del formato, cómo es una revista, ¿no? Este, por ejemplo, es una revista del 2013, volumen 30, número 2, Acta Médica Peruana, editorial. El editor de la revista es el doctor Ciro Maíña, y él hace un comentario, ¿ven? Día del Paciente y la nueva ley 30023. Es una editorial. Luego, como les decía, la carnecita, lo primero que aparece en una revista científica es el artículo original. ¿Por qué? Porque es una información nueva. Es como que lo que ustedes en el periódico salen en la primera plana, ¿no? Lo más relevante del día, ¿no? Lo más importante según la perspectiva del periódico, no sea cierto o no. Pero bueno, a criterio de ellos se publica pues en primera plana una noticia, ¿no? Igual en las revistas científicas tenemos que los artículos originales representan la información más relevante, porque es la información nueva, es lo último que se ha hecho y se ve detalles de la investigación que se ha llevado a cabo, ¿no? Por ejemplo, acá pueden ver, artículo original, dice, llegan oportunamente los pacientes con nefropatía diabética al servicio de nefrología del Hospital Cayetano Heredia durante el periodo 2011-2012. Acá están los autores, ¿no? Otro artículo original, conocimientos y estigmas sobre salud mental en familiares de pacientes que acuden al consultorio externo del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Otro más, calidad de las tesis para obtener título de médico cirujano en la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco, 2000 a 2009, ¿no? Artículos originales. ¿Qué más tenemos en la revista? ¿Ven? Reportes de caso. Acá, por ejemplo, han reportado ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, una experiencia quirúrgica en 13 pacientes, ¿no? Debe tener algún carácter innovador o de repente alguna particularidad para reportarlo como caso. Luego tenemos manejo contemporáneo de la anquilosis de la articulación temporomandibular en el niño y el adolescente, reportes de casos. En algunas revistas
las series de casos tienen un acápite como este, porque no se consideran investigaciones. Recuerden lo que comentábamos en la primera clase, que cuando nosotros hacemos un reporte de casos es un estudio descriptivo, ¿no? Algunos ni siquiera le dan el nivel de estudio, solamente dice que es una descripción de una realidad muy particular, pero no tiene valor inferencial. Yo no puedo esos hallazgos transferirlos a una población o a otro grupo. Entonces, a veces se coloca aparte, y aparentemente este es el formato aquí. Aparte, también tenemos los artículos de revisión. A veces los artículos de revisión y las series de casos aparecen como artículos originales en algunas revistas. Acá, con buen criterio, me parece que se han separado, ¿no? Entonces, el artículo original es una investigación, se aplica el método científico, tiene las características y el rigor metodológico necesario, y aparte tenemos los estudios descriptivos. Los artículos de revisión son eh, artículos, fuentes secundarias, donde básicamente compilamos un número de publicaciones y las analizamos, ¿no? Por ejemplo, acá un autor, el doctor Agustín Isa, cardiólogo, él hace una revisión de la hipertensión arterial resistente, un tema interesante, ¿no? Luego tenemos a la doctora Miriam Salazar, que habla de niveles de intervención familiar, atributos de la atención primaria de salud, ¿no? Y acá tenemos una serie de autores, son artículos de revisión. Luego tenemos artículos de opinión, ¿no? In memoriam, por el fallecimiento de un docente, este es el doctor Neira, un docente de la Universidad de San Marcos. Un colega hace un obituario, una especie de perspectiva en relación a la contribución de la persona, ¿no? Que ha sido una persona trascendente. Carta al editor, por ejemplo, ¿no? Adherencia al targa en VIH-Sida, VIH-Sida, un problema de salud pública, ¿no? A través de la perspectiva de estos autores. Luego vienen normas de presentación. Ese es un poco un formato, un ejemplo. Cada revista tiene su formato diferente. Entonces, pero sí podemos decir que todas ellas tienen más o menos una pauta similar, ¿no? Donde se destaca principalmente los artículos originales, hay que diferenciar, ¿no? Ya cuando ustedes ven artículo original, eso es una investigación que tiene el rigor metodológico necesario. ¿Qué dice Garrido Díaz? ¿No? Garrido Díaz dice, eh, toda revista para ser considerada científica, ¿no? Debe de contener información original e inédita de algún aspecto de la realidad de la ciencia y que este conocimiento haya sido adquirido mediante la aplicación de métodos científicos. Muy interesante. Entonces, en primer lugar, característica de innovadora, que es un conocimiento nuevo, algo que se está exponiendo que no se había hecho antes, ¿no? Y luego tenemos nosotros que tiene que tener el rigor metodológico. Tiene que haberse aplicado el método científico para la obtención de resultados que sean válidos y contrastables y generalizables, ¿no? También. El artículo original. El artículo original es el artículo de mayor relevancia e importancia en una revista científica. Sus objetivos, ¿no? Dice, es de comunicar a la comunidad científica y muchas veces a la población también, porque estas investigaciones, por ejemplo, en otros países, en Estados Unidos siempre me llamó la atención, en Estados Unidos cuando aparece una investigación muy interesante publicada, salen las noticias. En el noticiero en las mañanas sale. Se ha encontrado, se ha descubierto que tal asociación entre tal alimento o tal produce tales cosas. Entonces eso es un tema que ya es cultural, ellos me parece muy interesante porque son cosas que vale la pena hacer conocer a la población, ¿no? O sea, más allá tiene un mayor impacto incluso, ¿no? Sus objetivos son los de comunicar a la comunidad científica los hallazgos de una investigación, además de cómo se ha conseguido, obviamente muy importante. Por eso les vuelvo a puntualizar un segmento fundamental e importante en la valoración de un artículo científico, de un artículo original, de una investigación, es la metodología, ¿no? A veces se pone en la introducción un montón de introducción, ¿no? Después viene la metodología, un párrafo pequeño. Totalmente contradictorio, porque la metodología debe ser la parte más explícita, más
más recargada de contenido, porque tiene que ser suficientemente explicativa para que podamos saber cómo se ha hecho la investigación, porque va a depender de eso que nosotros podamos valorar los resultados y las conclusiones. De otra manera, cosas que no se dicen se asumen que no se hicieron, por más que se intente ocultar. Eso es claro. Si algo no se dice en la metodología, asumimos que no se hizo, y si no se hizo, representa un sesgo en la investigación. Entonces, muy importante la información de cómo se ha conseguido, muy importante. Y eso ocurre en un artículo original, porque en el artículo original tiene un formato. Como ustedes ven ahí, es el formato que ustedes conocen, convencional, donde hay autores, título, resumen, hay una introducción, en la introducción hay un objetivo, material y métodos, segmento más importante para mí, más importante de una publicación, resultados, discusión, conclusiones, agradecimientos, referencias. Esto es el esquema básico de un artículo original. Puede variar un poquito de acuerdo al formato de la revista, también es verdad, ¿no? Eso puede variar. Entonces, simple y llanamente, eh, hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos acá? En la primera parte del artículo original, y acá hay que poner mucho énfasis porque la mayor parte de artículos que vamos a hacer lectura crítica están en este campo, en el campo de los artículos originales. En primer lugar, el título. Ya hemos hablado bastante del título, la importancia y relevancia que tiene para poder hacer que una publicación tenga impacto, ¿no? El título debe ser conciso, hay que indicar con precisión que se va a investigar. Normalmente las revistas indican cuál es el tamaño o la extensión del título, ¿no? A veces no. Un buen resumen debe sintetizar lo más importante. El resumen es una pequeña muestra de la investigación y por lo general se limita a 250 a 300 palabras, ¿no? Si es una revista en español, se recomienda hacer una versión en inglés, ¿no? Y esto, recuerden, es muy importante, el resumen, a veces no se le da relevancia, pero el resumen es altamente importante. ¿Por qué? Porque el resumen es la parte que aparece como acceso libre al lector. Entonces uno a través del resumen, a través del título, mayormente se interesa en revisar toda la investigación, ¿no? Nadie publica algo para que nadie lo lea. Ese es un tema interesante, ¿no? Entonces, normalmente los investigadores hacen todos los esfuerzos para que su publicación sea vista por la mayor cantidad de personas, de tal manera que pueda tener una valoración adecuada. ¿Ok? Entonces, muy bien. Título y resumen. Este es un ejemplo. Este es un artículo original publicado por mi persona, con un colega. Es técnica quirúrgica para la deformidad de silbador en pacientes con fisura labial bilateral, un estudio antropométrico. Esto fue publicado en el Annals of Plastic Surgery 2014. Miren ustedes las partes: objetivo, diseño, lugar de estudio, pacientes, medidas principales, análisis, resultado, conclusión. En esta revista, el abstract tiene este formato. Convencionalmente, los abstracts tienen introducción, material y métodos, resultados, conclusiones. Básicamente cuatro párrafos, ¿no? Introducción, material y métodos, resultados, conclusiones. Pero algunas veces la revista puede sugerir algún formato como el que ustedes pueden ver ahí, ¿no? En la introducción, ya yendo un poco al contenido del artículo, podemos ver que el artículo original tiene una parte introductoria. Esta parte del artículo se suministra información, la cual va a hacer que el lector se enfoque en el tema en el que se está tratando, ¿no? Es una breve actualización del tema, ¿no? Además, se ven algunos antecedentes en relación al tema que pueden ir creando el escenario adecuado para la investigación que se ha publicado, ¿no? Se presenta el problema específico y se describe la estrategia que se va a utilizar. Esto no es lo más relevante, pero sí, al final de la introducción, por lo general en el último párrafo, se indica el objetivo del estudio a realizar. Hemos comentado la relevancia de este segmento, porque esa parte es la que nos va a indicar cuál es el norte. Eso es lo que se debe de buscar, debe correlacionar muy bien con la parte metodológica, debe correlacionar muy bien con la parte de los resultados y conclusiones. Luego viene el segmento de material y métodos.
Dice, en esta parte se responde a la pregunta, ¿cómo se efectuó el estudio? Se describe tipo de diseño, población, muestra, acá agregar muestreo, instrumentos, ética, estadística. ¿Ok? No se olviden eso. Se debe describir el diseño utilizado, los detalles que para que permitan que otra persona que lea pueda incluso utilizar la misma metodología, ¿no? Además, obviamente, de valorar la misma. Resultados. En esta parte del artículo se muestran los hallazgos encontrados en el estudio y se presentan en dos formas. Acá se menciona texto, tabla y gráfico, pero vamos a resumirlo porque en realidad gráficos no se usa este término en publicación científica, solamente se usan dos términos, tabla y figura. Un gráfico es una figura, una foto es una figura, un dibujo es una figura. Y las tablas sí tienen su característica con, ¿no?, columnas y filas, ¿no? Entonces, en la publicación científica van a encontrar dos formas, tablas y figuras, nada más. Los resultados se pueden describir en texto, en el texto del artículo se pueden describir, ¿no? O se pueden resumir en tablas y figuras, aunque lo más común es que se combinen ambas formas, ¿no? Acá no se hace ninguna interpretación de los resultados, simplemente se presentan, esos son los resultados. Luego viene la discusión, ¿no? Esta es la parte del artículo en el cual el autor analiza e interpreta los resultados que se han obtenido en la investigación. Además, va a comparar semejanzas y diferencias con los de otros investigadores para poder apuntar a sus conclusiones, ¿no? En esta parte muy interesante, yo hago algún énfasis adicional que podríamos considerar en esta parte, yo diría, ¿no? La- las limitaciones. Toda investigación tiene limitación. No existe ninguna investigación que no la tenga. Y lo correcto es que los autores asuman esas limitaciones y hagan una especie de sinceramiento, ¿no? Y indiquen en qué medida esas limitaciones afectan o no seriamente a sus conclusiones. Entonces, es lo correcto, ¿no? A veces ocurre que no se mencionan las limitaciones del estudio, pero hay que, dentro de la lectura crítica, es importante apuntar ese segmento para ver en qué medida las limitaciones han sido levantadas o han sido solucionadas o no, y lo cual podría representar un sesgo importante en la investigación. Las conclusiones, finalmente, son aquella parte del artículo en la cual se van a destacar los alcances obtenidos en la investigación, ¿no? A veces se sugieren investigaciones complementarias. Aparte, recuerden ustedes que cuando se termina una investigación inicia otra, siempre genera nuevas dudas, nuevas preguntas. ¿Es lo correcto? ¿Es lo saludable en una investigación? ¿No? Probablemente nunca se llega a un punto final, sino que siempre hay un afán de conocimiento y necesidad de conocimiento en realidad. Otra cosa importante de las conclusiones es que nosotros debemos correlacionar estas con los objetivos. Muy importante, ¿se acuerdan que vimos nosotros un artículo en clase, en clase presencial, donde vimos que era un estudio cualitativo acerca de las perspectivas de los riesgos de tener niños con fisuras labiopalatinas debido a los antecedentes familiares, ¿se acuerdan? Eso lo vimos en clase y curiosamente las conclusiones no correlacionaban bien con los objetivos del estudio. Entonces, esas cosas hay que puntualizar, ¿no? Las recomendaciones pueden ser un acápite adicional, pero no debe de faltar la información básica y necesaria que es la que estamos mencionando. Acá tenemos un artículo original, son artículos publicados por mi persona. ¿Ven? Esta es una técnica para reparo de la fisura labial de formas severas, clasificación y técnica quirúrgica en esta revista, revista de cirugía craneofacial de Estados Unidos. ¿Lo ven ahí? Fíjense ustedes, el abstract tiene introducción, diseño del estudio, colección de la data, resultados, conclusiones. Es un formato diferente, ¿no? Un formato diferente. Otro artículo original publicado por mi persona, asociación entre el índice palatino y los resultados de la cirugía del reparo de la fisura palatina en pacientes con
Fisura labiopalatina completa, ¿no? Importancia, miren ustedes, el abstract tiene otro formato. Importancia, objetivo, diseño, lugar, participantes, intervenciones, medidas principales, resultados principales y medidas, resultados, conclusiones y relevancia, ¿no? Es otro formato muy interesante. Este es del Journal. Esto fue publicado en el Journal of American Medical Association, el JAMA, ¿no? Journal of American Medical Association. Este es artículo original, ¿ok? Ahora, series de casos. Es otra forma de publicación que es muy común, más común. Probablemente quizás represente la forma de publicación científica más frecuente. Es lo más, es probablemente, no tengo un dato objetivo, pero es muy probable. Hemos conversado en clase que las series de casos no son investigaciones, porque básicamente es una descripción. ¿Qué es una serie de casos? Por ejemplo, yo digo, bueno, entre tal y tal mes de tal año a tal mes de tal año, yo atendí en la consulta tales pacientes y en estos pacientes encontré tales cosas. Tantos eran hombres, tantos mujeres, tantos tuvieron infección, tantos tuvieron resfrío, tantos murieron, tantos pacientes tuvieron alguna característica y se hace una tabla de frecuencias, ¿no? Eso no es investigación. Probablemente uno se ha acostumbrado a hacer, yo me acuerdo en mi época de estudiante, hacíamos las llamadas monografías, y eran así, básicamente eran descripciones, pero no siguen el método científico. ¿El método científico qué requiere? Requiere de un aspecto muy básico. Requiere de, en primer lugar, obtener una muestra que represente una población. Eso es esencial. Porque si yo no tengo una muestra que me represente una población, lo que yo observe en esa muestra, por ejemplo, un número de pacientes que vi en la consulta en un periodo de tiempo, no me garantiza que pueda extrapolar o generalizar esos resultados a otras personas. Lo cual limita la esencia de una investigación, porque si yo voy a observar realidades particulares que solamente son aplicables a esos grupos, la investigación carecería de sentido. Tendría que hacer, imagínense, tendría que ir analizando grupo por grupo para quizás tener en algún momento una idea que pueda generalizar. Entonces, no funciona así. La investigación científica se basa en que yo pueda obtener una muestra que represente a una población de tal manera que lo que observo en la muestra sea válido para la población. Esa es la esencia de la investigación. Entonces, las series de casos no cumplen con ese requisito. Es por eso que cuando se hace una investigación, se debe obtener una muestra a través de un tamaño de muestra, se deben tomar ciertos criterios para su confección, que le llamamos muestreo, ¿no? Para que después yo, cuando encuentre los resultados que encuentre en esa muestra, diga, esto es aplicable a este mayor número de personas que vendría a ser la población. Muy importante, ¿ok? Entonces, estas series de casos en inglés le llaman outcome studies, se le llaman, estudios de resultados. Se basa en la descripción de los resultados obtenidos en un periodo de tiempo, luego de tratamiento de un grupo de pacientes, ¿no? Se distribuyen a través de tablas de frecuencias, no es una investigación muy importante. Este es un ejemplo, ¿no? Esto publiqué yo en el año 2006. Es uno de los artículos que más citaciones tiene en mis publicaciones. Es una nueva clasificación de fisuras labiopalatinas, ha tenido un gran impacto. Y es una serie de casos, básicamente. No hay una metodología aplicada para validar o generalizar estas características, pero tiene la pauta de plantear una forma de medida, ¿no? ¿Ven? Esto lo publiqué también en inglés e incluso incluí un diagrama, es un diagrama llamado diagrama de reloj, por eso se llama The Clock Diagram. Es el diagrama de reloj donde hay cuatro segmentos y tres medidas para cada uno, como si fuera un reloj, que son grados de severidad. Por eso es la clasificación de severidad de las fisuras. El artículo de revisión, otra forma muy frecuente de publicación científica. Tiene virtudes. El artículo de revisión es un buen artículo que nos va a servir de cuando queremos hacer investigación, queremos construir un marco teórico.
revisamos un artículo de revisión, ¿no? Lo analizamos, ¿por qué? Porque hay muchas investigaciones compiladas ahí. Entonces uno aborda el tema, ¿no? Y una vez que aborda el tema, ahí encuentra toda la literatura. Es bastante útil para ese fin, ¿no? En algunas revistas antes se le llamaba esto el estado del arte, así se le llamaba, el estado del arte, ¿no? De una publicación científica, se le asignaba a un autor experto en el tema y él consideraba a su criterio algunos artículos y los analizaba, ¿no? Es una revisión de la literatura científica publicada hasta el momento en que se realiza el mismo. Se basa en un tema en especial, ¿no? Se informa de una manera compacta, sintetizada, todos los conocimientos que han sido publicados hasta el momento en que se ha realizado. No es una publicación original. ¿Por qué? Porque está basada en varias publicaciones originales, ¿ok? Y su finalidad es examinar la bibliografía publicada y situarla en cierta perspectiva. El objetivo fundamental es identificar qué se conoce del tema, qué se ha investigado, qué aspectos permanecen desconocidos, para lo cual es muy importante y relevante la fecha de su publicación. Si yo voy a ver un artículo de revisión que ha sido publicado en 2010, lo más probable es que ese artículo de revisión esté desactualizado. Entonces, estos artículos de revisión adquieren relevancia de acuerdo a eh, a que se hayan hecho publicados recientemente, ¿no? Eso va a ser, le va a dar mucho más valor, ¿no? Acá tienen un ejemplo. Este es un artículo de revisión que yo publiqué en relación al ligamento cigomático de la cara, una revisión crítica, ¿eh? Entonces, acá tenemos una introducción, ¿no? Cito una serie de artículos. Acá ven, yo adjunté en esta publicación algunas fotos de el tema, ¿eh? Ligamento cigomático, o sea, anatomía de superficie, anatomía descriptiva, conclusiones, ¿no? Referencias. Acá tenemos las referencias, hasta 29 artículos. No parecen ser muchos, pero el tema en sí es muy específico. Entonces, al ser un tema muy específico, eh, obviamente la literatura es menor, ¿no? Otro artículo que también ha tenido mucha aceptación es este. Es una complicación que se puede observar después de la cirugía de paladar, que se llama necrosis de colgajos, ¿no? Y casi no hay publicaciones en este tema. Tan es así que cuando ustedes ponen el término, la cirugía de paladar es frecuente porque la patología es frecuente, ¿no? Es relativamente frecuente. Entonces, eh, obviamente los aspectos relacionados con la misma también lo son. Y la necrosis de colgajos es una complicación muy grave porque los colgajos que uno diseña para reparar el paladar se caen, se pierden porque se necrosan, por diferentes motivos se pierden y entonces el defecto que inicialmente era central se crea un gran defecto en el paladar que es muy difícil de repararse. Y ya se imaginan, pues, una persona sin paladar, el alimento le sale por la nariz, tiene problemas auditivos, una serie, aparte que nunca hablaría bien. Entonces es muy interesante esta perspectiva, ¿no? Muy interesante. Y yo, justamente en relación a observar estos casos, y publiqué una revisión de todo este tema y ha tenido un gran impacto esto porque si ustedes ponen flap necrosis after palatoplasty, el primer artículo que aparece en Google en general a nivel mundial es este. Entonces, y de ahí la recomendación, ¿no? Cuando uno publica siempre hay que apuntar a aquellas cosas que van a llenar espacios de conocimiento, ¿no? Eso va a tener mucho más éxito, definitivamente. Entonces, artículo de revisión. Entonces, vamos resumiendo. Tenemos el artículo original, después tenemos las series de casos, después tenemos artículos de revisión. ¿Ok? Esos deben representar el 90% de las publicaciones en una revista. Luego tenemos otra forma interesante que son las llamadas ideas e innovaciones, ¿no?
Este tipo de publicación representa de una manera sucinta aportes innovadores en los diferentes campos de la medicina, diagnóstico, tratamiento, instrumentos. Acá es interesante, ¿no? Obviamente el poder aportar conocimientos nuevos demanda algunas cualidades, puede ser experiencia también, por lo general es experiencia, porque ya uno ha lidiado mucho con ciertas patologías, ciertos temas, y eso hace de que uno pueda tener de alguna manera una mayor capacidad de poder apuntar a saber qué es innovador, ¿no? Ahora, lo que ocurre con mucha frecuencia, y eso es lamentable, es que se presenta como innovador algo que ya no es nuevo y que hay otra persona que lo ha publicado. Lamentablemente los revisores, le digo porque yo lo soy, de revistas científicas, son actividades que no son remuneradas. Entonces, ¿qué pasa? Que le van a decir, bueno, por favor, revíseme tal artículo. Ah, muy bien, ya lo puedo revisar, pero obviamente tengo que emplear mi tiempo para leer con calma un artículo, una publicación, una investigación, analizarla y emitir un juicio. Eso toma tiempo y las personas, los profesionales, pueden entender ustedes que tiempo a veces es lo que nos falta. Entonces, no se llega a cumplir una revisión como debería ser. No se llega, hay que ser honesto. Entonces ahí se crea un sesgo, un vacío, y muchas veces aquello que se presenta como innovador no lo es. Obviamente el revisor no se va a tomar la molestia de buscar en la literatura si es que hay publicaciones anteriores. Yo suelo hacerlo cuando se presenta un caso así, un tema innovador, suelo revisar la literatura, pero a veces nos agarra en mal momento, estamos muy ocupados y la verdad es que esa es una deficiencia del sistema de revisión de pares, claramente. ¿Ok? Entonces, acá podemos ver nosotros que hay diferentes ¿no? campos en la medicina, diagnóstico que uno puede aportar. Este, por ejemplo, es un artículo de innovación, ¿no? Donde propusimos un método para poder controlar el sangrado posoperatorio, ¿no? En pacientes después de operarse el paladar, ¿no? Y nada, simplemente lo que hacía era colocaba una sonda de Foley, de conocer la sonda Foley, es una sonda de silicona que tiene un globito en la parte posterior que sirve como anclaje, ¿no? Se usa para la vía urinaria, pero lo utilizamos nosotros para controlar sangrados en el paladar. Entonces colocábamos una sondita por la nariz, pasábamos por la nariz, una sonda delgada, inflábamos el globito y el globito creaba una compresión en la parte posterior, ¿no? Y eso lo medimos, lo analizamos y lo propusimos como una forma de control del sangrado. Interesante, tuvo bastantes comentarios, bastante positivos, ¿no? Del tema. Y bueno, es una idea de innovación, como dice acá. Esta es una revista, Archivos de Cirugía Plástica. ¿Ven? Idea ahí e innovación. Otro formato también. Muy bien, esta es la primera parte de la clase que básicamente tiene que ver con los tipos de publicación científica. ¿Ok? La segunda parte, vamos a hacer un break y luego vamos a entrar a la segunda parte, vamos a tocar el tema del diseño metodológico, que es un poco más extenso. Hasta este punto me gustaría escuchar si tienen alguna duda, pregunta en relación a lo presentado hasta aquí. Comentario, por favor. Doctor, ¿Sí? ¿Escuchó? tenía una consulta sobre los artículos de revisión, si no me recuerdo. Ajá. Usted nos dijo que siempre hay que ver la fecha de publicación porque es cierto que los artículos de revisión no son publicaciones originales, entonces siempre van sacando nuevas publicaciones originales, se actualizan, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, por ejemplo, ahorita estamos en 2024. ¿Cuál es el límite o el rango de años que debemos buscar para nosotros evaluar, investigar y leer e informarnos sobre los artículos de revisión? ¿Tres, 4 años, cinco o depende mucho del artículo de revisión o del tema que estemos buscando? Claro, depende del tema, pues, ¿no? Porque hay que ver, puede ser que el tema no ha habido publicaciones en últimamente. Entonces, la última publicación será la que servirá como parámetro.
Además, recuerden ustedes, y eso es lo que están aprendiendo en este curso, la publicación per se, no garantiza nada. Lo único que garantiza la publicación es su metodología, su calidad. Entonces, nosotros tenemos que remitirnos para poder tener una idea de la utilidad de la publicación a su contenido. Es muy importante eso, ¿no? Antigüedades, no, depende. Puede ser que no haya habido publicaciones últimamente y no deja de ser valioso. De repente la última que se hizo dejó ahí un precedente que es el que se está tomando en cuenta actualmente, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? No hay una idea que tenga que ser. Lo que pasa es que muchas veces, y esto yo me imagino que por eso es que viene la pregunta, ¿no? Muchas veces lo que ocurre es que se pide, ¿no? Que el alumno haga un proyecto de investigación y que coloque artículos de los últimos 5 años. Yo, pero si ustedes buscan y de repente no hay pues, de los últimos 5 años, ¿por qué? Porque no se ha publicado en los últimos 5 años. Porque el tema no ha tenido mayor trascendencia, interés, o de repente no ha habido mayores contribuciones o avances. Y eso no quita que entonces que lo que ya existe sea lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, a veces nos ponemos ciertos formatos, ¿no? Por ejemplo, dicen, tiene que tener un número de publicaciones, las referencias tienen que ser 50, por decir. Y tampoco, pues, porque depende del tema. Hay temas que tienen muy pocas publicaciones. Por ejemplo, ese tema, esa revisión que hice del ligamento cigomático, a ver cuántas van a encontrar, ¿no? No creo que encuentren más de 10 en todas las publicaciones, en todas las revistas. Entonces, hay que tomar con cierto recelo, cierto cuidado estas recomendaciones que lo que buscan es un poquito tratar de orientar al alumno, pero debemos comprender que estos parámetros son solo eso, ¿ok? Y que la investigación en sí es libre y que hay que tratar de entenderla en su contexto. Hay cosas que son recientes, hay cosas que no, ¿no? Y hay temas que tienen mucho más información que otros. Entonces, es muy particular, va a depender mucho de lo que estemos nosotros aprendiendo. ¿Sí? Sí, doctor, listo. Gracias. A usted, a usted. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí? Así es. Ajá. Ya, claro, es una buena pregunta. Los artículos de revisión pueden ser sistematizados o no. Cuando no es sistematizado, es una opinión de un autor que escoge los artículos a su criterio, punto, y él los analiza. En la sistematizada, nosotros decimos qué bases de datos hemos buscado, qué fechas, cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión de los artículos, cuáles fueron finalmente el fluxograma de los artículos, cuántos quedaron, cuántos fueron de inicio, cuántos se fueron excluyendo finalmente, ¿no? ¿Cuáles son los artículos finales bueno, y los resultados del análisis objetivo de esos artículos? Ahora, esa revisión sistemática puede tener dos características. Puede ser cualitativa o cuantitativa. La cualitativa simplemente se analiza de forma cualitativa. O sea, se dice, este artículo tiene un buen grado. Hay varias escalas para valorar, ¿no? Pero lo voy a resumir simple. O sea, tiene un buen grado de recomendación, tiene un moderado grado, tiene un bajo grado, ¿no? O algunas escalas de 1 al 4 que tienen sus características. Entonces, simplemente se analiza de esa manera. ¿Por qué? Porque como los resultados que tienen las publicaciones son tan disímiles, son tan diferentes en la forma que se han obtenido, o sea, son métodos diferentes. Uno evaluó tomando fotos, el otro evaluó usando un scan de 3D facial. Es muy diferente. Entonces yo no puedo tratar de combinar esos resultados para sacar conclusiones, no puedo. Entonces, ¿qué hago? Los analizo de forma cualitativa. Pero cuando hay un bajo grado de heterogeneidad, que es una característica importante que hay que determinar, la heterogeneidad se refiere al grado de diferencia entre los artículos. Cuando es bajo, entonces que yo veo que se han obtenido con métodos similares, ¿no? Instrumentos similares,
yo puedo sacar conclusiones numéricas. Entonces, ahí se hace lo que se llama un metaanálisis, el cual es numérico. Ahora se están haciendo estudios metaanálisis de estudios retrospectivos observacionales. Eso ya me parece una cosa un poco rara, ¿no? Pero normalmente son de ensayos clínicos, ¿no? Normalmente, ¿ok? A usted, gracias. Muy bien, muy bien. Acá dicen, Sandro Panduro dice una pregunta. ¿Cuándo se dice que una enfermedad es frecuente? Bueno, muy fácil. Primero hay que ver, esto tiene que ver con la epidemiología, ¿no? Hay que ver si una enfermedad obedece a una epidemia o una endemia, ¿no? Si es una epidemia, quiere decir que va a haber un número de casos, obviamente van a ser muy frecuentes, pero es solo en un periodo de tiempo. Pero una endemia indica que esa enfermedad se va a presentar en un número de casos durante el tiempo de forma permanente, se hace endémico. Entonces, hay que diferenciar, ¿no? Porque yo puedo decir, es muy frecuente, sí, pero por ejemplo, el COVID-19 fue muy frecuente pues, durante una epidemia, ¿no? Que se hizo pandemia, ¿no? Se hizo global, pero ahora lo tenemos de forma endémica. Entonces, el número de casos ha disminuido. Entonces, ¿qué es frecuente? Hay que entender en el contexto, ¿no? Yo creo que